buenos días. Soy el profesor Javier Vandrés, director del legado Luis Simarro de la Universidad Complutense y empezamos con este vídeo una serie para el canal de YouTube del legado Simarro y hemos pensado que no podía haber mejor manera de empezar este canal que con una entrevista al profesor Elio Carpintero, que nos acompaña hoy aquí, ha tenido la amabilidad de visitarnos, que ya saldrá a lo largo de la entrevista, es precisamente el biógrafo más destacado de don Luis y nos ha parecido que era una manera perfecta de empezar este canal entrevistando al profesor Carpintero. El profesor Carpintero, como ya sabéis todos, es el actual presidente de la Academia de Psicología de España. Es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente lo fue de Valencia, pero tampoco vamos a entrar ahora en una amplia descripción biográfica porque es justamente lo que vamos a hacer ahora a lo largo de la entrevista. Así que lo primero, Elio, es agradecerte la amabilidad que has tenido de visitarnos para inaugurar este canal de YouTube de don Luis Simarro. Y si te parece, como yo soy un historiador más bien clásico, vamos a empezar por el principio y vamos a... Dime. Déjame primero Sí. dar las gracias a ti como iniciador y promotor de esta idea, y la idea de estar dentro de un canal que va a darle vitalidad al legado Simarro me parece una excelente idea, y tengo que felicitar a los promotores de ello y a la Universidad Complutense, que así lo hace, y dicho lo cual, me tienes a tu disposición. Pues muchísimas gracias, Elio. Como decía, vamos a empezar por el principio. Si te parece, me gustaría que nos comentaras un poco pues, el ambiente, el contexto en el que creciste. No mucha gente sabe que eres un ilustre psicólogo catalán. ¿Cómo fue el que nacieras allí? Cuéntanos algo de esto. Bueno, yo procedo de una familia que, en cierto modo, vinculaba, por una parte, una rama soriana, que era, sí, efectivamente tal, y una rama catalana. Digamos, la rama soriana pasó por una etapa alicantina. Mi padre, que se llamaba, como yo, Eliodoro Carpintero, cosa que nos llevó a una serie de pequeños incidentes respecto de algunos artículos que en un cierto momento llegamos a publicar en un periódico, él y yo, y decidimos finalmente que yo firmaría prácticamente todo como Elio Carpintero, que es como me llamaban siempre mis amigos, y por tanto me sentía muy cómodo con ese nombre. Pues mi padre procedía de una familia que había sido su padre, otro, Eliodoro Carpintero, catedrático de literatura en el Instituto de Alicante, y precisamente también una persona con una particular amistad y proximidad a don Gabriel Miró, el famoso escritor alicantino. Entonces, mi abuelo murió pronto, mi padre se trasladó con el resto de la familia a Madrid y tuvo que tener una vida de trabajo y limitado a las posibilidades después a hacer el mundo de la formación de magisterio. Fue después inspector de primera enseñanza. Fue mi maestro cuando yo nací, fue mi maestro luego en casa. Yo no fui a una escuela, yo tuve la escuela en casa porque mi padre se ocupó de prepararme y de darme las tareas cada día y tomarme las lecciones y formarme, cosa que yo siempre he agradecido enormemente. Y justamente el hecho de que al acabar la guerra mi padre, como inspector de Barcelona, sufrió la depuración que a las personas que habían estado en el mundo de la República impuso el gobierno de Franco. Mi padre se encontró en principio suspendido de su empleo. Cuando al final lo readmitieron
como inspector de primera enseñanza le permitieron que se incorporara por alguna de las provincias pequeñas de entrada, y esa fue Soria, donde teníamos también alguna familia, y finalmente yo fui un nacido en Barcelona que se crió desde los prácticamente 2 años y medio, 3 años en Soria. De manera que cuando yo he tenido que contestar a la pregunta de usted de dónde es, he solido decir, yo, como los demás que creen que uno es de donde hizo el bachillerato, pues soy soriano. Pero en mi documento de identidad figura que soy de Barcelona, y he tenido y tengo una parte de mi familia que es catalana, por supuesto. Pues mira, ya que hablas de esto, ¿por qué no nos comentas un poco el ambiente de tu bachillerato soriano? ¿Cuáles fueron, qué era hacia lo que te sentías más atraído? ¿Quiénes fueron los profesores? En fin. Bueno, la vida está llena de pequeños azares. El hecho de que estuviéramos en Soria determinó, pues primero, que yo, después de tener la formación de esa escuela privada que mi padre me proporcionó, y que era realmente buenísima, porque mi padre era un gran pedagogo y una persona con un talento de magisterio y de relaciones personales muy grande, pues en ese lugar yo pasé desde los 10 años a formarme en el instituto, el único instituto que entonces había en Soria, que era un instituto excelente, como ha ocurrido a los institutos de enseñanza media entre los años, yo diría que entre los años 1930 y luego 1950, por ejemplo, fueron unos centros con un profesorado magnífico, con una capacidad, diríamos, de difusión de la cultura, con una promoción de las capacidades individuales, con unos verdaderos centros de formación. Y en ese centro de formación, que era lo que luego se le llamó no solo instituto, sino Instituto Antonio Machado de Soria, en el Antonio Machado, pues en ese instituto yo tuve unos magníficos profesores que me llevaron a interesarme primero por las asignaturas. Yo he sido un alumno muy brillante, digámoslo así, he tenido matrículas de honor en todos los cursos, he ido realmente aprendiendo muchas cosas porque me las enseñaban y yo las aprendía, y he estado en una situación en donde oscilaba entre dirigirme hacia el mundo de la ciencia o dirigirme a un mundo de letras. En esa oscilación pues se produce, por una parte, una atracción grande que yo sentía hacia el mundo de la ciencia y de la física, y tenía un buen profesor de física, y yo pasé horas en el laboratorio con él porque me invitaba a poder hacer cosas en el laboratorio, pero el hecho de estar en Soria determinó que a Soria viniera, por ser Soria el lugar donde había estado Antonio Machado y había escrito en relación con el mundo de Castilla, esos maravillosos versos de Campos de Castilla, y había impregnado, diríamos así, su figura y el mundo soriano de su presencia espiritual, pues hizo que vinieran a pasar algunos veranos Julián Marías con su familia. La venida de Julián Marías a Soria facilitó el que se entraran en relación mi padre con el matrimonio Marías, y esa relación fue enormemente positiva y enormemente vigorosa, en el sentido de que Julián Marías acabó considerando a mi padre como uno de sus más íntimos amigos, y mi padre tenía pues una gran devoción y una gran amistad con Julián Marías. Mi padre pasó un tiempo incluso en Estados Unidos, un año en que los Marías le invitaron a que pudiera estar con ellos, etc. Y eso determinó que yo me acercara al mundo de la filosofía, y precisamente a través de la filosofía de Julián Marías. Obviamente
yo, a medida que fui madurando, me fui acercando a las preguntas que un muchacho de 15 o 16 años se hace acerca de quiénes somos, qué es lo verdadero, qué es a qué estamos destinados y qué es esto de vivir. Y para todo eso tiene respuestas y tiene reflexiones enormemente válidas. La filosofía de Ortega y Gasset, y la continuada y desarrollada también por Julián Marías, y yo me sentí atraído hacia ese pensamiento. En ese sentido, digamos, el azar soriano se convirtió para mí en un determinante fundamental de mi vida, porque ha hecho que yo haya destinado y haya llegado a tener creo yo, una impregnación del pensamiento y un conocimiento del pensamiento de Ortega y de Marías bastante correcto y bastante infrecuente. El hecho de que ni Ortega ni Marías hayan sido materias que se hayan explicado en las universidades españolas ni en las facultades de filosofía, pues hace que la situación mía fuera un tanto singular. Sí, claro. Tenía una proximidad. Nunca he tenido, eso también es cierto, no he tenido unas clases formales en donde Julián Marías haya estado instruyéndome como si yo fuera un discípulo y en un ambiente socrático, no, pero he ido leyendo cosas, he podido hacer preguntas y se me han contestado, y finalmente yo, en ese mundo soriano, he crecido teniendo una formación en donde se injertaban aspectos que iban más allá de la pequeña ciudad en donde yo estaba viviendo. Esos injertos, en cierto sentido, casi diríamos así, pueden tal vez reducirse a dos. Uno es el injerto de la figura de Julián Marías, con todo el conocimiento de toda su familia, y en un momento posterior ese conocimiento hizo posible mi primera salida hacia la enseñanza, a enseñar filosofía en un centro privado cuando terminé mi carrera. Esa proximidad hizo que yo eligiera al final hacer filosofía y letras, y eso determinó entonces el que yo abandonara un primer intento de haber ido a la Facultad de Ciencias Físicas para derivar hacia la Facultad de Filosofía, y yo terminé mi carrera el año 1969 si no recuerdo mal, en Madrid, en la Facultad de Filosofía de Madrid. Y por otra parte tuvo otro injerto, también por razones, digamos, de contactos familiares, con otra figura que ha sido también una persona enormemente para mí estimulante, que ha sido Fernando Sánchez Dragó, que fue amigo mío en los años juveniles, porque él iba a Soria, a estar en Soria, donde su madre tenía y su padre tenía, su padrastro tenía una vinculación con una familia de allí, y con ello, pues digamos que he vivido ese interés de lo que en aquel momento era los jóvenes escritores universitarios. Y con entre esas dos direcciones, pues yo me he ido formando. Yo llegué, en definitiva, a tener, cuando acabé la carrera, tuve la decisión primero de matricularme en físicas, pero muy pronto llegué a la conclusión de que yo iba a hacer filosofía. Comencé estudiando en la Facultad de Zaragoza y terminé allí lo que eran los estudios de comunes de la Facultad de Filosofía en aquel momento, y luego pasé a Madrid y terminé mi carrera y me formé. Háblanos un poquito, Elio, si te parece, de esa experiencia universitaria. O sea, ¿con quién te encontraste cuando llegaste a Zaragoza? ¿Quién te estimuló? Y luego en Madrid. Bueno, yo he tenido la fortuna de que mi familia, y particularmente mi padre, ha sido un hombre con una gran vocación, llamemos, de hombre de letras, lo cual le ha permitido tener amistades con personas que en un lugar u otro han ocupado puestos relevantes,
no tanto políticamente, pero sí en el sentido de un magisterio cultural. De ese mundo de Zaragoza del cual me preguntas, yo que fui un buen alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, pues aparte de otros profesores que pude tener, que estaban bien, de historia o de... tuve un buen profesor de literatura, que era Francisco Indurain, pero sobre todo tuve un maestro que era un gran amigo de Julián Marías, un amigo de mi padre y una persona extraordinaria, que fue el catedrático José Manuel Blecua. José Manuel Blecua ha sido uno de los, quizá el mayor o uno de los mayores conocedores de la poesía española, y ha sido un hombre de una erudición y por otra parte de un talante y de una capacidad magistral extraordinaria. En un momento determinado, él estaba, cuando yo estuve en Zaragoza, él era un catedrático de instituto de Zaragoza, pero finalmente tuvo una cátedra, la Cátedra de Literatura Española en Barcelona, poco después de que yo acabara mis estudios comunes y ya fuera a partir. Y en esa facultad de letras de Barcelona ha sido uno de los lugares, en fin, emblemáticos en el estudio de la literatura española y principalmente la figura de José Manuel Blecua. Y José Manuel Blecua ha sido una persona que influyó en muchos sentidos, en el sentido, diríamos, de hacerme ver la importancia de escribir bien, la importancia de tener un conocimiento que se extienda desde el mundo filosófico y desde el mundo antropológico hacia el mundo de la poesía o el mundo de la literatura, y esa capacidad de influir también determinó el que en un momento determinado de mi vida pues me convenciera con razones muy poderosas de que vivir en el mundo de las letras, el mundo llamemos del mundo de la filosofía y letras de la España de 1960 y algo era muy azaroso. Y entonces debía yo poner las bases de una vida sólida. Y eso determinó el que me obligara prácticamente, con todo el sentido cariñoso que puede ponerse a esa palabra, a que yo hiciera una cátedra de instituto. Yo hice una cátedra de instituto de filosofía, la obtuve, y desde ese momento, digamos que yo me sentí sólidamente puesto para hacer lo que pudiera querer, porque tenía detrás una posibilidad de sobrevivir muy correctamente y muy en las cosas que me interesaban. Entonces yo empecé siendo un catedrático de instituto y al mismo tiempo, aunque luego esa cátedra no la activé totalmente, entonces lo que fui es un profesor de enseñanza media en unos centros privados en Madrid, que me permitieron, a la vez que enseñaba, tener margen para poder ir yo trabajando y preparando una tesis doctoral y finalmente una salida hacia el mundo universitario. Yo creo que en este momento ya estás en Madrid, has iniciado esta carrera. Háblanos un poco de ese momento en el que hay que elegir un tema para la tesis y uno decide, bueno, es que esto es lo que a mí me interesa más. Bueno, vamos a ver. Yo he vivido la situación de ser, digámoslo si quieres así, entre comillas, un orteguiano en una universidad y en una sección de filosofía que era escolástica. Entonces, digamos que yo no tenía margen ahí para hacer nada que pudiéramos llamar desarrollar una línea orteguiana de pensamiento. Tampoco yo hubiera necesitado naturalmente un maestro, un apoyo, por supuesto, que lo hubiera podido tener en Julián Marías, pero yo no estaba dispuesto a entrar en conflictos tampoco con el mundo académico. Y entonces ocurrió dos cosas. Una, que cuando he tenido que pensar en un posible trabajo,
con la recomendación de Marías, que me pareció muy, muy valiosa, que era decir, haz algo, pero eso que hagas que sea una contribución, aunque sea pequeña, pero una contribución positiva. No hagas puras repeticiones ni regurgitaciones de cosas que ya estén hechas. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces apareció una figura en el horizonte que podía ser de interés para mí, que Marías también lo reconoció como tal, y que apareció en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde yo estaba terminando, apareció José Luis Pinillos, que venía de una cátedra que había tenido en Valencia y que venía a Madrid. Y José Luis Pinillos era psicología, pero era una psicología rigurosa y muy atractiva, pero por otra parte con una dimensión humanista y con una dimensión, digamos, de proximidad a ese pensamiento orteguiano y de Zubiri, etcétera, que podía perfectamente ser mi faro de orientador en la tiniebla. Y entonces, en esa dirección, Julián Marías me dio un tema de trabajo de licenciatura, que era un tema sumamente curioso y que por otra parte fue muy interesante, que fue el que se acababan de publicar los diarios personales inéditos hasta ese momento, completos, de un filósofo francés del siglo XVIII o XIX, que es Pierre Mendevirán. Entonces yo empecé a trabajar el Journal de Mendevirán, que eran 3 tomazos, y donde había toda una serie de reflexiones psicológicas y filosóficas y personales y morales de todo tipo, como un poco como puede ser el Journal de Amiel o estos journals de estas figuras francesas que se han analizado e introspeccionado y al mismo tiempo han reflejado los aspectos de la sociedad en que se hallaban. Y yo hice un trabajo que estaba bien con una persona que en aquel momento pues estaba en la facultad en muy contacto directo con Marías, que era José Luis Aranguren. Yo fui un discípulo de José Luis Aranguren, él fue el que dirigió mi trabajo de licenciatura. Hice una cosa sobre esas memorias personales del psicólogo y filósofo francés, y finalmente tuve muy buena nota. Cuando había acabado eso, se produjeron los movimientos estudiantiles que tuvieron como consecuencia, como sabes bien, tuvieron como consecuencia la expulsión, el cese y expulsión de José Luis Aranguren de la universidad. Él iba a haber sido mi director de tesis. Me quedé sin director de tesis. Apareció la figura de José Luis Pinillos, y entonces la figura de José Luis Pinillos evocó en mí la idea de podría seguir trabajando en aspectos más profundamente y más directamente psicológicos la obra de Mendevirán, que ya he conocido en esta dirección, y en ese sentido yo hice, al final, de acuerdo con Pinillos, un estudio sobre la psicología, la obra psicológica de Pierre Mendevirán, que es una obra particularmente interesante porque, para decirlo muy rápidamente, Mendevirán es un pensador del final de la Ilustración francesa, que ya se acerca al mundo romántico, y que por una clarísima autoexperiencia introspectiva y analítica, pues lo que está descubriendo es que yo soy con lo otro que yo soy yo y lo otro, y ese lo otro es el cuerpo, pero el cuerpo y yo que estamos puestos en una tensión dinámica que es el esfuerzo. Él hace una psicología del esfuerzo, que es una psicología, diríamos, de la estructura, llamáramos así, bipolar o bimembre de la realidad humana.
Esa estructura bipolar de la realidad humana la recoge y la analiza después Guillermo Dilthey, como es bien sabido, pero esa es, digamos, en último término, la dirección en donde también se explaya todo el pensamiento de Ortega cuando dice yo y mi circunstancia, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, hay una bipolaridad estructural en la realidad humana. Y eso estaba en Mendevirán incipientemente, pero estaba allí, claro, vivo. Y eso le interesó mucho a Pinillos y eso me interesó a mí, y entonces finalmente pues tuvimos un encuentro y un acuerdo extraordinario. Pinillos era un maestro y una figura enormemente abierta y enormemente sugerente y con ideas, y entonces yo terminé estando aproximándome a él para ser ayudante de la cátedra de psicología y colaborador de Pinillos. Y en ese momento yo empecé a entrar en la universidad. Hasta ese momento yo había estado haciendo una labor que creo que me ha dado grandes satisfacciones, que es ser profesor en 2 centros escolares de enseñanza general, pero de enseñanza media. Y esos 2 centros eran 2 centros que en Madrid tenían sus peculiaridades, pero eran 2 centros enormemente brillantes. Uno fue el Colegio Estudio, el colegio que dirigía la hija de Menéndez Pidal, Jimena Menéndez Pidal, que ha sido un centro de un colegio eminentemente, una figura, diríamos, de colegio liberal, sí, en una situación políticamente bastante adversa, el refugio totalmente del institucionismo, orientada, ¿no?, a todo, y que mantenía los ecos de la institución, los ecos del Instituto Escuela, mantenía las tradiciones, mantenía todo ese mundo que estaba vinculado, diríamos, a el espíritu humanista y ilustrado de la institución libre de enseñanza. Y en ese yo fui profesor de filosofía varios años, con lo cual pues tuve oportunidad de muchas serie de contactos. He tenido alumnos magníficos y, por otra parte, llegamos a tener un encaje enormemente positivo. Entonces, pues quiero decir que he tenido discípulos a los hijos de Julián Marías, a los nietos de Ortega, a los sobrinos a gentes que formaban parte, diríamos, el mundo cultural destacado madrileño. Eso era una cosa. Y el segundo centro fue el Colegio Alemán. Y el Colegio Alemán era un centro, en otro sentido, admirable, con un régimen magnífico, y donde yo he tenido también unos alumnos extraordinariamente abiertos y entregados a mi modesta docencia. Y en ese sentido, pues yo me fui curtiendo como profesor. Entonces, yo he tenido una larga formación como persona docente. Y empecé en los institutos y luego pasé a la universidad. Y en ese sentido yo he tenido continuamente claro que a mí me interesaba el mundo de la docencia, en tanto que me dejase ir construyendo una obra personal positiva, digamos, e independiente mía. Uno de los grandes problemas que yo encontré siempre en permanecer en el mundo del colegio de enseñanza media es que el colegio de enseñanza media absorbe de tal modo que prácticamente uno no puede hacer una obra independiente aparte, claro, de docencia que allí lleva a cabo. Y en ese sentido vine a reconocer que a mí lo que me interesaba era ir a la universidad. Y de la mano de Pinillos, pues pude salir del mundo de la enseñanza media, entrar en el mundo de la enseñanza y de la enseñanza de la psicología. Y entonces yo empecé en el mundo de la enseñanza de la psicología en una perspectiva muy clara. Una,
contribuyendo a hacer el programa que José Luis Pinillos tenía, de un programa de psicología general, que era una manera de ver el campo global del mundo de la psicología, que yo pues de alguna forma me fui formando al mismo tiempo casi que lo iba enseñando, y me llevó también a cubrir un aspecto que a mí me parecía muy importante y que en un momento determinado pues me dio una salida personal, que fue acercarme a la vía de la historia de la psicología. Pero ese es otro problema diferente. Pues ahora que, como comentas ya lo de tener un espacio para una obra personal, si te parece, ¿por qué no hablamos ya de la primera de las obras que queríamos comentar aquí, las 5 aventuras españolas? La primera pregunta es ¿por qué estas 5 aventuras españolas? ¿Cuál fue el contexto en el que surgió la idea de este trabajo? Creo que fuiste becado, si no me equivoco. Tuve una pequeña beca. Una pequeña beca, sí, del francés, ¿verdad? Sí, no me acuerdo exactamente ahora cómo era, pero... Consejo francés, es que no me acuerdo yo tampoco del sí, pero sé que era una institución ligada a la embajada francesa o al... Sí, bueno, al eso empezó... Este libro nace diríamos, primero de un primer trabajo seminal, que fue una invitación a que yo hiciera un capítulo sobre la historia del pensamiento español contemporáneo, para la historia de la literatura espérate, yo no sé si era Martín de Riquer y de no es en este momento, no me acuerdo, pero era una historia de la literatura en varios tomos, y entonces había un capitulito que era la historia del pensamiento. La historia del pensamiento español me llevó a vivir y a objetivar intelectualmente lo que empírica y vivencialmente era para mí un poco el mundo de Julián Marías. Julián Marías era una persona completamente instalada y reconocida intelectualmente en el mundo español, pero una persona completamente marginada de todo el mundo oficial, totalmente alejada del mundo de la universidad, es decir, era un exiliado interior en España. Y ese mundo del exilio interior yo lo conocí de la mano de Marías, de la mano un poco más, menos intensidad, pero también de Antonio Rodríguez Huéscar, y también el contacto con ese mundo próximo a Julián Marías y al mundo, digamos, orteguiano, al mundo liberal que representaba pues Pedro Laín, y entonces yo, al hacer ese trabajo, me di cuenta, en el trabajo que primero, en ese momento en que uno se formaliza una visión global, yo me di cuenta de que el gran problema que había en la cultura española, a última hora, las cartas se jugaban en torno a un tema muy definido, que era España como problema. Es decir, el mundo intelectual de alguna manera había asumido, diríamos, la dramática situación española de la ruptura entre lo que se ha solido a veces llamar las dos Españas. Y esas dos Españas, evidentemente, eran, de una parte, el mundo de la España de la institución, de la España del 98, de la España del mundo orteguiano, de la España de la revista de Occidente, etcétera, tal, y de otra parte estaba pues el mundo conservador y ultraconservador, la exaltación, diríamos, del talento y la capacidad enorme literariamente de Menéndez Pelayo, pero convirtiéndolo como en una especie de figura alternativa que se pudiera estar enfrentando, etcétera. Y entonces, en ese diálogo del mundo llamemos de las dos Españas, yo encontré, y al final pensé que valía la pena hacer justamente
un estudio más a fondo de algunas personas que han vivido ese problema de España como problema. Y ese España como problema está en cierto sentido como núcleo de este libro. Sí. España como problema es lo que llamaba Laín Entralgo, la dramática inhabilidad de los españoles de hacer de su país un país en donde exista, diríamos, una convivencia normalizada y democráticamente respetable, organizada. Y en esa dinámica yo encontraba que la obra de Pedro Laín, la obra de José Luis Aranguren, la obra de Francisco Ayala, la obra de Julián Marías y la obra de Ferrater Mora. Los 5 son 5 intelectuales de primera magnitud. Los 5 han tenido una obra admirable. Los 5 han estado siempre preocupados por el problema español, por el problema de qué ha sido y qué es y qué puede ser la convivencia de los españoles y cómo se puede esa convivencia, digamos, impregnar de sentido humanista, de sentido liberal y de sentido democrático y, digamos, librarla de todas las tentaciones totalitarias que una y otra vez se le vienen encima. Y eso, de alguna manera, lo vine a plasmar, o traté de plasmar en este libro de las 5 aventuras españolas. Y lo llamaba así porque yo pensaba que cada uno de ellos había a su manera vivido la aventura española de ver cómo se puede organizar y cómo se puede establecer esa... Y de hecho, el libro debe mucho a la obra de Marías, mucho a la obra también de Pedro Laín, y bueno, y mucho también a la de los restantes autores. Tengo que decir que eso me permitió, pues primero me permitió conocerlos, tratarlos. En segundo lugar, tuve pues los mejores referencias y los mejores juicios acerca del libro, y en varias ocasiones dijeron que algunos de estos autores que cómo no volvía y lo actualizaba, etcétera. Pero es un libro que tendría que haberse actualizado, pero en su estructura, lo tremendo, ahora visto en distancia, es ahora que ese problema ha reaparecido exactamente como si no hubiera habido toda una serie de desarrollos posteriores que nos lo hubieran impregnado. No, estamos otra vez en España como problema. Y entonces todas esas reflexiones son extraordinariamente actuales. Una cosa que me llamó un poquito la atención, pero una cosa anecdótica cuando lo leí, es que hablabas con una libertad bastante considerable y con poca inhibición de la situación española del momento, ¿no? Y en algún momento, la verdad es que cuando lo leí la primera vez dije, ¿cómo se lo dejaron? O sea, ¿cómo coló? O sea, había expresiones muy atrevidas sobre la situación del último franquismo. No tuviste problemas. No tuvimos problemas, no tuve problemas. Perfecto. Y también había sido libre el capítulo, digamos, seminal de la historia de las literaturas hispánicas. Ajá, sí. Muy bien. Bueno, pues como dices, decides que tu mundo va a ser el de la universidad. Y de la psicología. Y el de la psicología. Porque, entre otras cosas, para decirlo claramente, porque con el mundo orteguiano, en el mundo de la filosofía, yo no tenía mucho pase, futuro. Sí. No tenía pase. Entonces, no tenía. Y en cambio, en el mundo de la psicología había un camino. Y en el mundo de la psicología, yo fui leal a mi propio camino de llegada. Es decir, yo no, y siempre lo he pensado, yo no decidí entrar a hacer psicología y iniciarme como un experimentalista o como un clínico. Yo llegaba a la psicología desde una perspectiva muy, muy singular, para decirlo claramente. Yo llegaba desde la perspectiva de las dos Españas, para decirlo de esto. Ahora, la perspectiva de las dos Españas en psicología, para mí, vinieron a querer decir una cosa muy simple. Vinieron a querer decir, hay una psicología que se está montando después de la guerra, absoluta y totalmente olvidada de lo que fue la psicología antes de la guerra. Entonces, toda la nueva psicología que se está haciendo, por razones
obvias, de Sí, sí. inmediatez, de practicidad, de conveniencia profesional, etcétera, etcétera, está pensada para hacer profesionales actuales que pasen test, hagan experimentos, etcétera, etcétera, pero se olvidan Pero sin de que que ha hubiera habido una psicología en España que ha sido importante. ¿Cuánto importante? Y eso me llevó a mirar hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, entonces yo me di cuenta y se me quedó una frase que es bonita y que me orientó, de Paulino Garagorri, que fue una de las personas que me permitió entrar en la universidad al mismo tiempo que con Pinillos. Yo empecé también a dar clases de filosofía en la Facultad de Económicas de la mano de Paulino Garagorri, que daba había una cátedra de fundamentos de filosofía en la Facultad de Políticas. en políticas. Y entonces yo empecé dando allí clases de una filosofía general. Bueno, y entonces en ese mundo en donde Paulino Garagorri pues tuvo la bondad y la generosidad de invitarme y de ponerme y de apoyarme, etcétera, pues Paulino decía había que rehacer el tejido, el hilo de la continuidad. Entonces yo me llevé la imagen a mi campo y pensé, hay que rehacer el tejido de la continuidad. El tejido de la continuidad quiere decir que hay que rehacer la relación de la psicología de don Mariano Yela, don José Luis Pinillos, don Miguel Siguán y don Francisco Secadas, para decirlo así, que hoy tenemos, y que hacer toda una serie de cosas, con la psicología que tuvo Emilio Mira y José Germán y todo ese mundo. Y eso, el restablecer ese hilo, me pareció que obligaba a estudiar y pensar y mirar qué pasa con la historia de la psicología española. Y eso, además, me llevó a otra cosa, que fue a pensar, todavía teníamos entonces la figura de don José Germán, que estaba vivo, pero estaba ahí aislado. Yo dije, hay que hacer. Para hacer la continuidad, la primera solución consiste en que vayamos recuperando biografías de las gentes que han vivido eso. Y la primera que hay que hacer es la de don José Germán. Y entonces yo me acerqué a Germán. Germán pues vio los ojos, el mundo abierto, porque volvía otra vez le preguntaban y le decían, ¿y qué, usted qué? ¿Y qué sabe? ¿Y qué hizo? ¿Y qué no hizo? Y fue un hombre feliz rehaciendo su biografía. Y con la biografía de José Germán, larga y amplia y bien trazada, en donde él continuamente me iba mandando trozos y cosas de lo que iba escribiendo, y estaba el hombre extraordinariamente ilusionado y feliz, pues con ese trabajo se abre la historia y el desarrollo de la revista de Historia de la Psicología, que en su número 1 y en su número 2 lleva la biografía de José Germán. Bueno, cuéntanos, inicias tú ya tu carrera universitaria, digamos, ya en serio, y te vas a Valencia. Y en Valencia ya no tienes más remedio que ya convertirte en un protagonista del desarrollo de la psicología de aquellos años, claro. Sí. Porque vas a Valencia en un momento en el que está empezando el boom de los estudios de psicología. ¿Cómo recuerdas aquella época de la llegada a Valencia, aquel ambiente que había una efervescencia? Yo recuerdo de mi época de estudiantes que éramos 200 y pico en el aula, sentados por los suelos y tal. O sea, era una época que ahora es difícil imaginarse. Claro. El año 68, si no recuerdo mal, me parece, el año 68 se pone en marcha la sección de psicología en las facultades de filosofía de Madrid y en la de Barcelona. Se pone en marcha como una sección de la Facultad de Letras. Entonces, yo en ese momento, que había estado dando clases de filosofía en la Facultad de Económicas con Paulino Garagorri y algunas otras personas, pues me oriento a la Facultad de Psicología,
o sea, la sección de psicología con José Luis Pinillos, y empiezo a enseñar psicología general y historia de la psicología. En el momento en que yo empiezo a hacer esta nueva orientación y nueva marcha, pues de pronto aparecen las cátedras, algunas cátedras, empieza a aparecer y aparece el mundo de Valencia. Entonces yo pedí consejo al maestro y le dije, ¿qué hacemos? Y José Luis Pinillos, muy sensato y muy bien, dijo, a por ello primero, y si luego puedes venir a Madrid, vienes, pero ahora, a esto, va por ello. Y entonces yo, pues, asumí la tarea, hice mi preparación de oposiciones, hice mis oposiciones. En Barcelona, si no me equivoco, hice mis oposiciones aquí en Madrid. Hice mis oposiciones y además yo hice oposiciones a una cátedra, porque apareció en Valencia una cátedra y una agregación. Y entonces apareció una cátedra, yo la firmé, esa cátedra se me hizo ver que había una cuenta pendiente con Francisco Secadas, que había estado trabajando con Germán y con los demás todo el tiempo, y que era un miembro del grupo y que estaba esperando que apareciera una cátedra. Y entonces, pues finalmente, pues, no era el momento, yo me presenté a eso sabiendo que esta cátedra no es para mí, pero bueno. Pero fui con el decidido propósito de que si no era para mí, pero el otro la perdía, entonces yo la cogería. Si no la perdía, pues entonces yo habría hecho mi primer ensayo. Y no la perdió, entonces yo hice mi primer ensayo. Pero como había una agregación, pues inmediatamente después, pasada la primera oposición, pues salió la oposición siguiente. En la primera, a la cátedra habíamos ido varias personas, a la agregación ya fui yo solo, porque ya, digamos que de alguna manera yo había ganado un cierto estatus con mi oposición anterior, que me había resultado muy bien. Y consiguientemente yo caí en Valencia el año 1972, a primeros de año, en unos momentos de una universidad que se estaba agitando. Quiero decir con eso que cuando yo llegué, hacía unas semanas que la policía había entrado a caballo en las salas de la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y bueno, pues estaba todo en movimiento. El año 72, y 71 y 72, todo se estaba moviendo. Había sido el proceso de Burgos y una serie de cosas más. Estaba habiendo una confrontación con la dictadura franquista importante, y entonces, bueno, pues llegamos allí al mundo valenciano. Entonces, el mundo valenciano, hay que decirlo, era una psicología que estaba en la Facultad de Filosofía, no era todavía unos estudios de psicología. Con lo cual, muy pronto, porque había bastantes asignaturas, muy pronto los alumnos empezaron a decir que había que poner psicología y se acabó, y había que... Y entonces, como en muchos casos ocurrió, la psicología se inició, en cierto modo, a base de golpes y gritos de los que querían ser psicólogos y que iban a demandarlo violentamente a los rectorados de las universidades. Esto fue así. Entonces, digamos que fue una psicología que se imponía desde fuera, ¿no? Bueno, y entonces empezamos a trabajar en ese sentido. Y yo he tenido, desde que me dediqué a ello, yo estuve con Francisco Secadas, él era catedrático, yo era el agregado, había algunas otras personas cerca, había algunas personas, Julio Seoane, Elena Ibáñez, Gonzalo... en una palabra, yo llegaba a un pequeño grupo que estaba interesado en avanzar hacia una psicología que fuese ya específicamente una licenciatura. Había que conseguir eso. En esa dirección, pues yo era un señor que en buena medida venía estudiando historia de la psicología, y entonces tenía que
que elegir. Y yo elegí seguir trabajando historia de la psicología, pero elegí también promover todo lo que fuera absolutamente necesario para un desarrollo de la psicología estrictamente profesional. Y eso llevó a que hayamos, incluso a haber desarrollado estudios y trabajos que iban en la dirección de la psicología social o de la psicología general, independientemente de la historia de la psicología. Por ejemplo, hicimos un trabajo sobre valores, conductas y valores en estudiantes de una localidad cerca de Valencia, un estudio precioso sobre el desarrollo de los valores en Torrent, la ciudad tan cercana y tan importante cerca de Valencia, que es Torrent. Hicimos estudios, me comprometieron a hacer un estudio sobre modelos, un plan modelo de residencia de ancianos que nos lo planteaba un constructor que quería hacer una residencia de ancianos con los criterios últimos de la psicología de la vejez y de los ancianos y de lo que estos pudieran querer, y que lo estudiáramos y se lo propusiéramos. Y hicimos un estudio en ese sentido. Y quiero decir con esto que yo he estado, luego he potenciado por una vía muy peculiar el acercamiento hacia otros caminos. Esa vía muy peculiar es que yo inicié un acercamiento a la historia de la psicología cualitativa, pero en contacto con una persona que ha sido para mí un maestro también importante y cordial y positivo, pues José María López Piñero, que era catedrático de Historia de la Medicina en Valencia y que había colaborado, igual que yo, en los años madrileños en un seminario que ha sido un seminario importante, seminario de humanidades que organizó Julián Marías en la Sociedad de Estudios y Publicaciones, y que reunió a Julián Marías, Pedro Laín, José Luis Aranguren, Rafael Lapesa, Enrique Lafuente Ferrari y Melchor Fernández Almagro como cabezas de unas ramas para poder hacer un estudio sobre la España contemporánea. Ahí coincidíamos Pedro, José María López Piñero, coincidíamos otra serie de gentes, por ejemplo, mi gran amigo Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía y personas que procedían del mundo del arte. Allí estaba también Carmen Martín Gaite, entre otros. Bueno, un seminario realmente estimulante y positivo, que en los años de finales de la carrera y principios de la licenciatura o principios de la vida profesional, pues era un elemento de gran estímulo. Allí yo contacté con José María López Piñero, que estaba muy interesado en incorporar al mundo de la historia de la medicina las cosas que tenían que ver con el mundo bibliométrico. Y ese mundo bibliométrico me pareció enormemente fecundo y enormemente interesante, y entonces yo empecé a hacer, con colaboradores de la facultad mía de psicología, estudios bibliométricos, y iniciamos y llevamos a cabo una investigación muy, yo creo que puede decirse muy importante, sobre 5 revistas, sobre la psicología internacional a través de 5 revistas internacionales, utilizando el método bibliométrico. Y se convirtió mi investigación en 5, me parece que fueron 5 grandes tesis que hacían el American Psychologist, el American Journal of Psychology, Psychological Review, British Journal of Psychology, Mind y la revista francesa, la Année Psychologique. Y esos estudios que se han publicado y que están en buena medida, muchas de esas cosas, en la revista de Historia de la Psicología, esos estudios eran estudios con la metodología bibliométrica, es decir, utilizando técnicas que permiten hacer análisis cuantitativos de elementos que son importantes en el mundo de la publicación científica. Y eso lo hicimos
yo, bueno, creo que hice alguna pequeña cosa que fue, a esa bibliometría yo le puse un modelo teórico por debajo que a mí me ha funcionado siempre que he querido enseñar. Y ha sido decir, esa bibliometría funciona perfectamente porque el mundo de la ciencia, es en realidad es un mundo, diríamos, es una organización. La ciencia es una organización. Como tal organización, pues tiene líderes, tiene participantes, tiene comunicación, tiene presiones, tiene temáticas, tiene clientes, tiene toda una serie de cosas. La ciencia como organización nos permite entender que hay toda una serie de relaciones que se dan en las organizaciones en general y que permiten construir visiones sociométricas de esas organizaciones. Pues lo mismo se puede hacer respecto de la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia es una organización precisamente para ampliar el conocimiento. Correcto. Y eso permitió, pues decir, tiene que haber, por ejemplo, cuáles son los líderes en ciencia, cuáles son las obras más citadas, cuáles son los elementos que sirven como de referencia para... Y todo eso lo fuimos haciendo con esa perspectiva. Tuvimos eco en un profesor americano que era una grandísima persona y que se interesó muchísimo, que fue el profesor Joseph Brodsek. Joseph Brodsek era un centroeuropeo que se acabó formando en Suiza y luego pasó a Estados Unidos y fue un hombre que muy pronto se interesó por aspectos de la nutrición y por aspectos de la historia de la psicología. Y fue profesor en la Universidad de Bethlehem, Pensilvania. Y entonces este hombre se interesó por las cosas que nosotros estábamos haciendo, porque él había hecho algún pequeño intento, por ejemplo, de ver cuánto era citado pues Wundt en sus principios los principios de psicología, el Grundrisse de psicología, frente a lo que había sido en el gran tratado de la psicología social, ¿no? Pues, y había hecho pequeñas comparaciones. Vio lo que estábamos haciendo y entonces decidió que le interesaba mucho la bibliometría, que me llamaba a la valenciana. A la valenciana, sí. Y entonces, pues, y eso nos permitió, diríamos, nos hizo tener una primera entrada en el mundo americano. En el mundo internacional, En el mundo internacional, y entonces empezamos a desarrollar cosas en la historia, en los trabajos de historia de la psicología en Europa, en el Keiron y también en la pequeña sociedad de historia de Keiron y también en Estados Unidos, y finalmente, pues eso nos dio un perfil, diríamos, un perfil de investigación en psicología con los métodos bibliométricos, pero completamente ajustado a las necesidades de las distintas ramas, secciones o temas. Y eso es el puente que a mí me permitió poder luego tener personas que han hecho tesis sobre desde la perspectiva bibliométrica, la situación de la psicología de la seguridad vial, o la psicología del deporte desde la perspectiva de la perspectiva bibliométrica, o el desarrollo de una revista concreta desde esa perspectiva. Y entonces eso me permitió potenciar desde, sin falsificar mi punto de situación, de las técnicas bibliométricas y por tanto historiográficas, me permitió apoyar los desarrollos temáticos específicos de las distintas secciones. Bueno, estamos en una época en la que ya nos toca hablar de dos cosas importantísimas que pusiste en marcha, que fueron la revista y la sociedad. Sí. Bueno, el tema de la revista es muy sencillo de pensar, porque veníamos de una bibliometría, que trabajábamos con revistas. Sabíamos que cuando avanza la ciencia va necesitando tener medios de comunicación para comunicar lo que encuentra, y por tanto necesita revistas. Bueno,
y por consiguiente ese elemento vinculaba los estudios de revistas con los avances. Y nosotros estábamos empezando a avanzar y necesitábamos publicar y teníamos una revista. Entonces tuvimos una revista inicial que fue una revista que se prestó a que publicáramos alguna cosa, que fue Análisis y Modificación de Conducta, una revista que había fundado Vicente Pelechano. Vicente Pelechano había sido compañero mío en el departamento de José Luis Pinillos, porque Vicente Pelechano, que pasó un tiempo estudiando en la Max Planck, procedía, digamos, era discípulo directamente de José Luis Pinillos. Y entonces Pinillos le abrió el camino para que fuera a Múnich a trabajar con Johannes Brengelmann, y de allí vino Pelechano convertido en un analista del comportamiento, una persona orientada hacia la psicología comportamental. Esa psicología comportamental necesitaba una revista y apoyamos el que se apareciera y que tuviera también una sociedad. Entonces se formó una sociedad de análisis de comportamiento en Valencia que prácticamente no se movió, ya se hizo eso y allí se quedó inmovilizada, pero se hizo una revista. Una revista. Esa revista empezó en Valencia y esa revista era una revista de análisis y modificación de conducta. Y entonces empezamos allí a meter algunos artículos. Metimos unos artículos sobre el desarrollo de los laboratorios, metimos algunos artículos sobre una serie de cosas, y de pronto yo tenía un grupo de gentes muy bueno y muy potente de equipo de investigación, con personalidades extraordinarias, como es el caso de José María Peiró, y como ha sido el caso luego pues de Francisco Tortosa y de otra serie de gentes. Bueno, entonces esas personas trabajaban mucho y entonces empezamos a darnos cuenta de que teníamos artículos, y entonces hubo un momento que hablamos y yo dije, yo no creo que tenga sentido el que convirtamos la revista de análisis y modificación de conducta en una revista de historia de la psicología bibliométrica, porque esto es deformar esta revista, que siga su camino, y nosotros vamos a hacer una revista de historia de la psicología, y vamos a ver cómo lo sacamos. Y en 1980 iniciamos la revista. Pues la revista, como sabes también o mejor que yo, se sacó el número 1 en 1980 y lo sacó recuperando la biografía de don José Yermen. De José Yermen. No, mejor manera de empezar no podía haber. Así, y con la idea de seguir haciendo biografías. Por eso en la revista, luego eso se ha perdido, pero yo conseguí tener allí la biografía de Mariano Yela, la biografía de Miguel Siguán, la biografía de el catedrático, ¿cómo se llama? Bueno, el que estuvo en Madrid, que era de Requena, Lucio Gil Fagoaga. Pues también bueno, conseguimos, por ejemplo, una revista, una biografía que me costó el ir a su casa en París a por ella, el compañero de ¿cómo se llama? La psicología experimental de Piaget y Fraisse. Y Fraisse. Pues Paul Fraisse. Conseguimos una autobiografía de Fraisse y de otra serie de gente. Bueno, es igual. Quiero decir, y fuimos haciendo una historia oral, llamémoslo así. Fuimos haciendo estudios que tenían que ver con la bibliometría, luego fuimos haciendo estudios estrictamente de psicología española, y luego, por supuesto, y desde el primer momento manteniendo el que allí se podía publicar en inglés y en español. Y con eso, pues fuimos funcionando. Y de hecho, pues la revista
ha sobrevivido. Lleva 42 años funcionando. Lleva 42 que años. Eso no creo que hay muchas revistas Completamente, que pueden decir y eso. también hay que decirlo, porque todo hay que decirlo, y hemos tenido también la suerte de tenerte a ti ahora de editor. Hombre, que sí, has logrado una cosa que no habíamos logrado todos los señores editores anteriores, que era poner la revista dentro del mundo de los análisis bibliométricos internacionales que hacen posible funcionar. Bueno. O sea que así. Pero bueno, y cuéntanos de la sociedad, como... Y bueno, y como había una historia, y como la historia ha tenido, hay que poner las cosas también en su debida perspectiva, ha tenido también otro patrón que fue muy importante en su momento, que fue Antonio Caparrós. Correcto. Porque Antonio Caparrós, que era catedrático de Barcelona y que se interesó por los temas de historia de la psicología desde el principio y que además era muy influyente, pues estuvo en los niveles de oportunidad para que cuando se construyó el libro blanco de la psicología, y por tanto de lo que iba a ser el modelo de la carrera de psicología, etcétera, y para una serie de situaciones críticas, pues él ha podido decir tiene que haber una formación en historia de la psicología obligatoria también. Y eso hizo posible el que, a diferencia de lo que ocurría en otros países, a lo mejor en Francia, no tal, donde ha habido gentes tan buenas o mejores, a lo mejor que nosotros, trabajando en historia de la psicología, pero no han tenido el marco institucional que hacía posible el que eso fuera un elemento de requisito indispensable para la formación de los psicólogos. Y eso fue algo que permitió que hubiera profesores de historia de la psicología, reuniones de historia de la psicología, y finalmente tenía que haber una sociedad de historia de la psicología, y eso es lo que vino, digamos, como rodado, y eso es lo que, gracias también a una persona que ha sido muy, muy activa en todas estas cosas, que ha sido Enrique Lafuente, que por otra parte había sido alumno mío en su bachillerato. En el Colegio Estudio. Sí. Y algunas otras personas, pues este mundo de la historia de la psicología que empezaba a instalarse en la carrera de psicología como una asignatura que iba a estar implantada y por tanto que iba a haber profesores de esa materia, pues fue creciendo y creando un alvéolo importante que fue el mundo de la historia de la psicología. Que yo creo que en algún momento, y que yo creo que eso se puede decir así, en algún momento esa historia de la psicología apareció tan fuerte y tan potente que desde fuera hubo marcado interés en ponerle frenos. Y eso ha hecho que en un momento determinado las gentes que querían evaluarse en su currículum se encontraran con que la evaluación que se hacía de sus cosas de historia de la psicología era muy debilitada. Muy debilitada. Y eso tuvo la curiosa virtud, por llamarlo así, pero era una virtud negativa, de debilitar un grupo de trabajo que era muy potente y que tenía... Inhibir en gran medida, no totalmente, no ha pasado, porque todavía sigue habiendo gentes que lo siguen haciendo, pero fue un intento, esos intentos que a veces fructifican de poner una pequeña dificultad, una evaluación de segundo nivel o de tercer nivel en lugar de porque... pero que tienen con independencia de la calidad de los trabajos. Sí, no, pero es historia. Esto es una cuestión... O sea, es la famosa anécdota esa de este trabajo ha estado muy bien y era un de historia y en el futuro ya puede usted dedicarse a temas más serios. Eso es. Bueno. Esa perspectiva es un poco una perspectiva curiosa, pero que es una perspectiva que ha tenido bastante peso, a pesar de todos los estudios kuhnianos acerca de la historicidad de los paradigmas científicos, pues en el mundo real los señores de las facultades de ciencias siempre han tenido dificultad de admitir que un colega pues haga historia de la ciencia en ese marco, mismo marco. ¿Por qué esa historia de la ciencia?
Bueno, hay algunas personas que han tenido, en fin, que han sobrevivido con gran éxito, ¿no? Pero Sí. bueno, Bueno, antes me había equivocado yo con la oposición de Barcelona, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí que para tu cátedra me parece que bueno, la... yo tuve, vamos a ver, lo de Barcelona es pura manipulación administrativa, vamos, quiero decir. El único, quiero decir, hubo un momento en donde, primero, yo pasé a ser catedrático, accedí, y para ser catedrático tenía que ir a donde hubiera una cátedra. Y Claro. como estaba en Valencia de agregado, pues no había una cátedra, y entonces pues había una cátedra en Barcelona, y entonces pues yo accedí a la cátedra de Barcelona. En Barcelona yo tenía amigos y los tenía además también en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estaba esta cátedra, y entonces pues se me facilitó, se me facilitaron las cosas para decir, bueno, continúa y termina en Valencia, ya hacemos aquí. Yo pasé a ser catedrático recién muerto Franco. El problema que yo tuve, yo tuve un problema, y es que una de las personas que tenía que firmar mi paso a ser catedrático era Ángel González Álvarez, Ajá, que era rector me parece que era el rector de Madrid yo o creo que una sí. cosa de estas, y Sí. entonces estaba en un comité que tenía que resolver los problemas con la muerte de Franco, pues el paso a la nueva situación y todo lo demás. Con lo cual estaba todo el día con el chaqué puesto, pero no tenía tiempo de ir a hacer mi paso al mundo de la cátedra. Con el tío estaba esperando que se reuniera con su tribunal para poder pasar pasar mi agregación a cátedra y ya de una vez terminar el tema. En definitiva, digamos, yo pasé a ser catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona sin prácticamente hacer absolutamente nada. Tuve allí muy buen contacto con el que entonces llevaba la sección de psicología, que era el profesor Silverio Barriga, que luego está en Sevilla, y algunas otras personas, y yo tenía amigos en la Facultad de Humanidades, etcétera, y me permitieron estar hasta el final del curso en Madrid, perdón, en En Valencia, Valencia. y después ir a Barcelona, con lo cual me dejaron un tiempo, y en ese tiempo pues resulta que hubo un movimiento de unas cátedras, etcétera, que no interesa más, pero que quedó una cátedra vacante, se creó una cátedra nueva de psicología en Valencia. En Valencia. Y entonces cuando quedó la cátedra de Valencia, pues yo no me marché de Valencia. No te llegaste a marchar de Valencia. No me llegué a marchar. Sí. Yo tenía en aquel momento entonces, me parece, en aquel momento del orden de 4 o 5 tesis de estas grandes, de estudios bibliométricos de grandes revistas, y yo tenía tenía unos armarios llenos de fichas, porque aquello fue una cosa tremenda. Todavía no habíamos llegado al computador, Claro. como tal, y entonces teníamos en papeletas todos los artículos, y una de las revistas que se analizaron, para que tú te darás cuenta, era la revista bibliográfica del APA. O sea, ¿cómo se llama la revista? El Psychological Abstracts. No, No. la de las revisiones. Ah, sí, Contemporary Psychology era el cual. No, a ver, bueno, es igual. Bueno, ya nos saldrá. Ya saldrá, ya lo diremos. Pero bueno, hicimos una que era el Psychological Review, y el otro era la revista de las revisiones bueno, y como eso, pues yo estaba a punto de, cuando me iba a marchar, yo estaba a punto de irme, y yo veía todo aquello y pensé, si yo me voy, como me pasó también luego cuando hubo una cátedra en Madrid, si yo me voy a Madrid y dejo todo esto aquí, el señor que va a entrar aquí, lo primero que va a hacer es coger todo esto y tirarlo a la basura. Esto no puede ser. Entonces, pues no me puedo ir, No ya te lo está. sé. Y me quedé. Sí, sí.
¿por qué no hablamos ahora, si te parece, de este texto, de la historia de las ideas psicológicas? Muy bien, ¿Cómo hablemos. surge la idea de este texto? ¿En qué contexto se hizo? En mi tiempo de la cátedra de Valencia, eh, tuvimos una puesta en contacto importante con la gente de la UNED. Y la gente de la UNED pues pidió algunos manuales a los que estábamos en Valencia. Pidió manuales a Francisco Secadas, pidió manuales a mí. Y entonces yo hice 2 manuales para la UNED. Una historia de la psicología y una psicología general. La psicología general lo hice con todos los profesores de allí. Fue una labor de colaboración impresionante. Tuvimos mucho éxito, en el sentido que nuestro pequeño libro de psicología general nos lo elogiaron, y sobre todo nos lo elogiaron profesores de la UNED que estaban enseñando esa psicología y que se dieron cuenta que aquel libro se entendía y que la gente, los alumnos lo entendían y que funcionaba muy bien. Ese libro luego fue sustituido por otros libros más densos y más acabados quizá, y pidieron una historia de la psicología, y yo hice una historia de la psicología y esa la hice yo solo. Y esa historia de la psicología es la madre de estos libros. Estos libros, pues este libro es una actualización y un desarrollo, pero es un desarrollo de una idea que estaba en mi historia de la psicología de la UNED y que yo lo mantuve a rajatabla. Y la idea era muy sencilla. O sea, este libro tenía 2 peculiaridades. Una, los autores y la organización llevaba por debajo una distribución que era una distribución generacional. Yo veía la historia de la psicología en desarrollos generacionales, siguiendo mi formación historiográfica de Marías y de Ortega, etc. Pues yo busqué generaciones. Con eso, quiero decir, tenía una primera pauta secuencial, con lo cual me permitió, pues, me permitió separar el experimentalismo de Wundt del experimentalismo de Titchener, porque, por muchas razones, pero por una básica cronológica, había que separar cosas y había que poner las cosas de manera que fuera evolucionando generacionalmente la psicología. Esa fue una primera perspectiva. Y la segunda fue decir, la psicología son 4 temas, para simplificar. Es sensación-percepción, es memoria-aprendizaje, es cognición y es personalidad. Eso tiene que ver. Pues entonces, en cada texto, en cada trabajo, en cada presentación, yo voy a decir Wundt, y voy a poner sensación-percepción, voy a poner motivación-emoción, voy a poner cognición y lenguaje, y voy a poner personalidad. Y entonces eso en todos permite darse cuenta de que a lo mejor Wundt apenas ha trabajado personalidad y ha trabajado muchas otras cosas, pero cuando llega otro señor ha trabajado mucho y Binet ha trabajado muchas más cosas sobre personalidad que en cambio pero eso permite el que tú puedas coger este libro y decir, ¿y si hiciera la historia de la personalidad? Pues lo puedes hacer, porque puedes ir capítulo por capítulo y vas viendo lo que dice sobre personalidad. Y en ese sentido, pues hice una organización que hiciera posible tanto los estudios longitudinales como estas otras dimensiones que son personales transversales. Y ese fue un poco el secreto de ese libro. Con lo cual me quedó un libro, yo creo que muy informado, muy hecho sobre los textos, y donde yo tuve, me acuerdo todavía, una sorprendente encuentro con un alumno enfurecido. Un alumno enfurecido que me pilló en la Facultad de Valencia, en el hall, y me dijo, ese libro de historia que ha hecho, ¿qué le pasa? Que
que no se puede dejar nada sin subrayar. Entonces estaba completamente indignado porque era el libro donde ¿dónde está la paja? No tiene paja. Y entonces está todo subrayado, como azul. Bueno, pues y reconozco que en medio de su indignación aquel joven se había dado cuenta del problema y lo era, sí. Y lo era. Vamos entonces ahora ya a pasar a la historia de la psicología en España, que bueno, como yo en alguna ocasión he comentado, es lo que todo el mundo llama el carpintero. Yo recuerdo que en la presentación tú comentaste que era un libro que se tenía que haber escrito 10 años antes, pero que para escribirlo tenían que haber pasado 10 años más, pero sí, que era el momento, que no se podía seguir esperando, ¿no? Sí, bueno, ciertamente, vamos, ciertamente bueno, hubo primero, como muchas cosas pasan, había toda una serie de trabajos que yo había ido dirigiendo, de memorias de licenciatura y de trabajos que están un poco a la base de cosas de aquí, porque yo había ido ahí en la Universidad de Valencia, en la facultad, hay las tesinas correspondientes a estudios sobre el boletín de la Institución Libre de Enseñanza, sobre Viqueira, o sobre Simarro, o sobre lo que sea. Bueno, esos había trabajos. Bueno, en segundo lugar, había... y hubo la oportunidad de una persona que dijo, ¿por qué no haces una historia para tal? Y entonces, pues perfecto, yo este libro lo tengo que escribir, porque lo llevo encima a cuestas, sin sacármelo de en medio, y entonces lo hice. Y lo hice, como lo he hecho todo, he hecho unos libros como muy, muy al hilo de los textos originales, es decir, he tenido una voluntad, como diríamos, de adoptar un punto de vista muy, por un lado, muy objetivista, recogiendo las palabras de los autores, ateniéndome a lo que han sido sus deseos y sus decisiones y sus obras, etcétera. Quiero decir, no sustituyéndolo por una divagación personal vaporosa acerca de los temas. Con lo cual, fue un libro que, por una parte, pues lo trabajé y tomé ciertas decisiones. Por ejemplo, pues una decisión fue darme cuenta y pensar, tiene que haber un capítulo, por supuesto, tiene que haber un capítulo sobre Giner, tiene que haber un capítulo sobre Simarro, tiene que haber un capítulo sobre Gonzalo Rodríguez Lafora, tiene que haber un capítulo sobre Marañón y tiene que haber un capítulo sobre Ortega, porque la obra de Ortega para mí es particularmente, en muchos sentidos, pero sobre todo, además, un punto como es su investigación sobre el hombre masa, es un capítulo de la psicología social importantísimo, y en la historia del aspecto cognitivo de la emoción de Marañón. Marañón habrá hecho otras muchas cosas y luego habrá hecho todo el tema de la evolución de la sexualidad y de lo que se quiera, pero en psicología el trabajo sobre las alteraciones de la adrenalina que ha hecho y que se ha publicado en francés y que ha tenido una fama y que ha influido hasta en los propios teóricos de la teoría cognitiva de la emoción, pues eso tiene que estar ahí. Y son nuestras obras. Y entonces entran los que tienen que entrar. Y entran, por supuesto, y entra Viqueira, y entra lo que sea, y luego entran toda una serie de gentes que han sido admirables, gentes próximas a la institución, gentes próximas luego han sido el desarrollo con Germain y todo el mundo, digamos, ulterior, que se quedó en un momento en donde este libro necesitaría tener un nuevo 1 o 2 capítulos o los que hagan falta, ¿no? Pero
digamos que para un cierto nivel es, yo creo que bastante fidedigno y aceptable. Falta, como todas las cosas, pues bueno, los libros de historia también se vuelven historia. Efectivamente. Bueno, y vamos a dar ya un poco un salto en el tiempo y vuelves a Madrid. Sí. ¿Cómo tomas esa decisión, que supongo que debió ser una decisión, Bueno, en fin, importante porque sí. suponía... Bueno, es una decisión, es una decisión que yo en un cierto momento anterior había estado a punto de tomar. Es decir, cuando, estando todavía en Valencia, embarcado en nuestra bibliometría a la valenciana, pues José Luis Tres Palacios, que tenía muy buena amistad conmigo, me dijo, pues en la UNED estamos poniendo la psicología y tú te tienes que venir y qué tal, y mira, porque te vamos, ahí vas a poder, y vas a tal, y vas a cual. Y me hizo una oferta que era casi imposible de evitar, y entonces yo presenté mi petición de traslado cuando todavía había traslado. Cuando había concursos de traslado. Había concurso de traslado y luego pues presenté para un traslado. Y en un momento determinado, pues lo que antes te estaba diciendo, yo pensé, las tesis que yo tengo por aquí, que están en marcha, no se han acabado. Si me voy, les espera la basura. Así, absolutamente. Sí. Por razones incluso personales, vamos, porque, bueno, pues va a haber quien le interese mandar esto a la basura. Y entonces, pues esto no puedo hacerlo. Y entonces, pues vine a ver a José Luis y le dije a José Luis, voy a retirar mi petición de traslado porque no me puedo marchar. Que ya habías presentado. O sea, sí, la había presentado, pero renuncié. Bueno. Tuve que renunciar. Y a la segunda... Y entonces, se produjo la segunda parte, que es la jubilación de José Luis Pinillos. José Luis Pinillos se jubila, hay una cátedra vacante. Bueno, pues entonces una persona que apoyaba muy bien, extraordinariamente todo esto, que era Juan... estaba aquí en la facultad. Juan Bautista. Juan Mayor. Ah, Juan Mayor, que estabas hablando de filosofía, sí. Juan Mayor, pues dijo, bueno, yo apoyo que tú te vengas y tal, y bien, y otras gentes también lo dijeron, y bueno, entonces tengo que hacer una oposición, pues hago la oposición, bueno. Sí, pues ya eran las épocas en que había que repetir las oposiciones. Había que hacer la oposición, y yo hice la oposición, pero hice la oposición yo solo, también hay que decirlo, vamos, pero fue una oposición, vamos, sin más. Yo la recuerdo porque estuve allí. Y entonces, y no solo eso, sino además teníamos otro problema, y es que entonces, bueno, pues yo toda mi vida ha sido un desarrollo personal de la mano de mi mujer Victoria del Barrio, profesora de psicología y psicóloga, y una extraordinaria psicóloga, para decirlo todo, que era profesora también de la Universidad de Valencia. Entonces, que si yo me venía aquí a Madrid a ver cómo y arreglamos para que venga. Felizmente, al cabo de unos meses hubo una plaza en la UNED, y en esa plaza de la UNED, pues María Victoria hizo la oposición, y entonces, pues el 88 yo vine a Madrid y el 89 ella vino a Madrid, y iniciamos nuestro último viaje. El último viaje. Y eso ha sido realmente, en muchos sentidos, pues una oportunidad para una serie de cosas, un cierto distanciamiento yo no he estado en esta facultad de psicología, sino que he estado en una facultad de filosofía. Pero también es verdad que he estado muy cerca de la facultad de psicología a través de otras cosas, por ejemplo, a través de mi contacto con el Colegio de Psicólogos, mi contacto con otros grupos, y luego mi presencia continuada con José Luis Pinillos, y luego pues mi entrada en la Academia de Ciencias Morales, en fin,
ahora como único psicólogo que hay en el Instituto de España, que es una cosa absurda. Único psicólogo, a pesar de que tú has comentado y escrito sobre que la psicología ha estado presente en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, aunque no de la mano de psicólogos, por supuesto, profesionales, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya llegamos a Simarro, a don Luis. Bueno. ¿Cómo te acercas a la idea de la necesidad de que haya una biografía como esta de don Luis? Porque don Luis Simarro desde que hubo esta recuperación de la historia de la psicología, a través de su fundación, desde las famosas estas jornadas que se organizaron con don Pedro Laín y otra mucha gente que vino aquí. Ese fue un paso decisivo, el de las investigaciones psicológicas, me parece que se llama. Sí, investigaciones psicológicas. Investigaciones psicológicas, de que fue aquella dedicado un número especial a la figura de Simarro. Entonces, en ese artículo que yo publiqué, yo me di cuenta de que, digamos, la obra de Simarro, que en muchísimos sentidos es una obra, digamos, de alguna manera que se ha quedado absolutamente corta respecto de lo que era el conocimiento que él tenía de estos temas. Es decir, Simarro es mucho más que lo que ha escrito. Así como hay gentes que al final dices, su libro es mucho más de lo que él realmente vale, sí. Pues este es al revés. Simarro es una figura enormemente, pero es una figura enormemente compleja que, por otro lado, pues cubre un papel muy singular, precisamente en los años en que está, porque en los años en que él está funcionando, Simarro es un hombre que está tiene un pie puesto en la institución libre de enseñanza, pero ese pie no está todo puesto allí, sino que es un pie que, por otro lado, está puesto en una persona que es un republicano y que es un masón y que tiene unas visiones, diríamos, completamente, llamemos de progresismo político, etcétera, que por otro lado es un señor que tiene un conocimiento del mundo biológico, del mundo de la evolución, de los mundos de la neurología, etcétera, pero que eso que él ha hecho, en cierto modo, a última hora, verdaderamente empieza a rendir fruto en sus discípulos. Es decir, empieza a rendir frutos pues en figuras del tipo de Gonzalo Rodríguez Lafora, en figuras como Nicolás Achúcarro, o sea, figuras que vienen después y que han heredado y han recibido y han recogido esa idea, o en figuras, como tú sabes perfectamente, porque lo tienes ahora ya fresco en el libro que esperemos que salga ya, pues figuras que tienen que ver con los intelectuales digamos, de la Liga de Educación Política, los intelectuales digamos, independientes del tiempo de la dictadura de Primo de Rivera y de todo ese tiempo, donde este hombre está ahí metido, y siempre está metido con una voluntad, diríamos, de reformismo político y con una voluntad, digamos, de democracia y de organización social que recoja las inspiraciones de la ciencia y que haga posible, diríamos, una, digamos, España científica e ilustrada. Y eso, pues a mí me parecía muy interesante y tenía el peligro de que se distribuía y se descomponía. Y justamente para salvar los 3 o 4 cosas que yo había encontrado, uno es la versión del curso de Simarro que ofrece Viqueira en su libro. Otro es la versión del curso de Simarro que se recoge en los papeles
Bueno, se me cruza la palabra casino, no es el casino, es El Ateneo. el Ateneo de Madrid. Bueno, ese tipo de cosas. La modestia de un artículo como el de la iteración, La iteración. pues eso es una cosa mínima. Sin embargo, al ir recogiendo trabajos, pues va haciendo una figura, y yo creo que hace una figura que es importante, primero por lo que potencia, segundo por lo que significa en su contexto histórico-social. Es decir, es una figura que cumple un papel extraordinariamente interesante de ser un científico independiente, humanista, republicano y heterodoxo. Para ir ya centrándonos en esta última etapa de tu actividad, has tenido un protagonismo bastante destacado en el tema de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada en su aspecto histórico. ¿Cómo te acercas a esta sociedad y cómo es Bueno, vamos a ver. Eso que antes yo decía, cuando estaba de profesor y de catedrático, y en su momento de decano, porque fui el primer decano de la Facultad de Valencia, pues yo tenía un compromiso con potenciar la psicología como profesión, porque yo siempre he sido consciente de que la psicología, que es en muchos sentidos una visión científico-analítica del funcionamiento de los mecanismos que hacen posible la vida humana, por otra parte es también una enorme técnica de potencia del ajuste vital de los individuos a su mundo, y por tanto una dimensión de aplicación práctica fundamental y esencialísima. Y entonces eso había que potenciarlo. Bueno, eso se potenció con tesis y con cosas, pero entre otras cosas, pues aproximándose a los aspectos profesionales. Una de las cosas que en Valencia potenciamos y tuvo éxito y tuvo resonancia fue la psicología del tráfico. Sí. Encontré a una persona que se interesaba por ello y pues por ahí fuimos. Con lo cual, en su momento, en Valencia hicimos un simposio sobre psicología del tráfico que les interesó muchísimo a las autoridades de tráfico, y eso llevó a pues, un contacto con aspectos aplicados. Y eso hizo que luego, cuando vinieron la Sociedad Internacional de Psicología Aplicada y celebró el primer congreso que se ha celebrado internacional de psicología en España, una vez que el Congreso Internacional, que iba a haber sido el año 36, se frustró, pues esta que se pudo hacer en el año 92 en Madrid, este congreso me puso en contacto con la Sociedad de Psicología Aplicada, y yo me encontré con una persona que lo promovía y que es un gran amigo y que tiene una actividad muy grande en estas direcciones, que es José María Prieto, que lo conoces perfectamente, miembro de esta casa y miembro también de la Academia. Y José María Prieto facilitó y me puso en situación de que hiciéramos varias mesas y redondas y cuestiones y aplicaciones de las cosas que habíamos estado trabajando previamente y potenciando esas cosas, con lo cual yo entré en relación con una serie de gentes que dijeron, pues le vamos a incorporar al comité de directivo. Bueno, y entonces me ingresaron. Y a mí me ingresaron en una forma que desde algunas de las figuras que entonces llevaban la sociedad iba a ser un historiador de la psicología en residencia. Entonces, ese lugar, un poco como tal, de historia de la psicología, yo lo asumí. Y entonces yo empecé a hacer cosas y simposios de historia de la psicología. Y eso, al final, pues se vinculó con un momento en donde desde la propia asociación, de la propia sociedad, pues se cobró conciencia de que esa dimensión había que recuperarla.
y entonces se hizo la reedición de los 13 primeros congresos de psicología aplicada que se han reeditado hace ya unos años, y se potenció el que hubiera una serie de mesas redondas y simposios de historia de la psicología, y en un momento determinado pues también hubo quien dijo, pues ¿por qué no te animas a promover una división de historia de la psicología? Y entonces pensé que ¿por qué no? Y entonces pues con una serie de apoyos de gente muy bien implantada en la sociedad y muy potente y muy capaz, pues apoyaron la idea, y entonces creamos la división 18 de Historia de la Psicología, y iniciamos además pues unas páginas una publicación de una revista, digamos, de la división, y hemos seguido haciendo cosas. Y en un momento determinado, pues y avisando previamente, dijimos, ojo, el año 20 es el año que es el centenario de la primera reunión internacional que se lleva a cabo modestísimamente en Ginebra. Hay que hacer algo. Y entonces la presidenta, que es una persona enormemente capaz, Cristina Roland Levy, pues puso el acelerador en una dirección adecuada. Hay que hacer. Y entonces, con la colaboración de una brasileña muy talentosa y trabajadora, Ana Jacó, y con la colaboración también igualmente activa y potente de Rubén Ardila, pues hicimos un libro que ha dado más guerra que sé yo, porque desde encontrar las fotografías que lleva el libro y recopilar esas fotos y pedir los permisos y no sé qué, recuperar los materiales. En definitiva, hay sociedades, y esta le pasa un poco, que han ido haciéndose, pero no han ido guardando las huellas de sus pasos, sino que se han ido borrando, y hay ahora que irlos reconstruyendo trabajosamente. Sí. Y es un problema interesante, sí, pero es un problema en donde aparece, ya me lo he encontrado en varias ocasiones, aparece una cuestión que todavía sigue siendo un poco la cuestión central de la psicología. La psicología tiene un problema desde hace muchísimo tiempo, desde el principio. Tiene el problema es un saber que por una dimensión subjetiva es un saber perfectamente cualitativo, es un saber introspectivo, es un saber fenomenológico, pero por otra parte es un saber que, por otro lado, en sus relaciones con todos los fenómenos de tipo corporal, es un fenómeno objetivado, materializado, analizable, medible y mensurable, y tiene toda la metodología de la fisiología y de la ciencia natural a su servicio. ¿Y cómo combinamos esas dos cosas? Pues ese problema ya se le planteó aquí a los psicólogos cuando empezaron a trabajar, porque empezaron a hacer una psicología que utilizaba los test, y con los test todos saben muy bien, porque se pueden sacar unos números que dicen lo que son las cosas, pero al mismo tiempo eso es tan sencillo y tan fácil que luego resulta que eso lo hacen gentes que no saben psicología, y entonces resulta que tenemos que estar formando en psicología y con todos los aspectos, digamos, humanísticos, subjetivo, fenomenológico, introspectivos, todo lo que tú quieras, vinculando con el alcohol. Pues ahí estaba todo el problema en la historia de estos años en la Sociedad de Psicología Aplicada. Pues ha sido muy interesante hacerlo, y yo creo que ha sido un acierto, y creo que la Sociedad de Psicología Aplicada tiene un lugar importante en la posición de la psicología en el mundo contemporáneo. Elio, si te parece, vamos a ir terminando la entrevista, y me parece que sería una muy buena manera de terminar la entrevista hablar de estos dos trabajos. Por un lado, este trabajo de recopilación de trabajos tuyos sobre Ortega y la psicología, Ortega y Gasset, psicólogo, que es así como le rotulan en archivos de neurobiología. Cuando aparecen los nombres pone don José Ortega y Gasset, psicólogo. Efectivamente.
Y luego este último trabajo tuyo sobre José Germán, el refundador de la psicología Sí, en España. puedo decir, Eh, puedo decir varias cosas, pero bueno, quizá en cierto modo los dos corresponden dentro de una cierta exageración, como si dijésemos a las dos almas que yo puedo tener. Una es mi alma, llamemos más o menos filosófica orteguiana, y el otro es mi alma de psicología española contemporánea. La obra dedicada a Ortega, en cierto sentido, es como si dijésemos una recopilación de sucesivos pasos que yo he ido dando a lo largo del tiempo, en donde, ocupándome de una serie de cosas, tampoco he dejado olvidado el que yo tenía una vena por donde fluía un líquido, un elixir que es esencial para mi persona, que es el pensamiento orteguiano, la concepción orteguiana de la vida humana, y por consiguiente pues yo he continuado pensando en esa dirección, haciendo trabajos más o menos interesantes o más o menos nuevos o más o menos repetitivos, pero en fin, pero en un momento determinado, pues me formalicé respecto de la psicología. Pensé, yo tengo que decir algo sobre la psicología. Y eso que tenía que decir sobre la psicología, aproveché el momento en que yo ingresé en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y entonces hice un esbozo de psicología desde el punto de vista desde la perspectiva de la razón de la vital. razón vital. Y eso quedó ahí. Los discursos de la academia terminan muriendo de podredumbre en general en sótanos de donde no salen y todas esas cosas de alguna manera se va perdiendo. Me daba pena que esas cosas se perdieran, y que me daba pena que otros trabajos que más o menos sobre el tema orteguiano yo he ido haciendo, pues todo se desperdigara. Y encontré una persona que ha sido realmente genial y yo estoy agradecidísimo, que es el editor de Fórcola, que Javier Jiménez, que yo le propuse hacer esto y dijo pues que sí. Dijo que sí a recoger los artículos, y una vez que los había recogido yo le dije, oye, perdona, yo no daría estos artículos sin dar también mi discurso de la academia, porque ahí está todo, pues hay que hacerlo. Y él hizo una labor en este sentido absolutamente de chapó, porque este libro tiene unos índices detrás que tiene todo reintegrado. O sea, él se tomó el trabajo de convertir lo que eran una suma de trabajos en una verdadera unidad orgánica. Es una cosa. Yo creo que en este libro es un poco, en cierto modo, pues es una cara verdadera mía, más o menos tal, pero es una cara verdadera, y como tal, pues representa mi línea de proyección de mi versión filosófico orteguiana que empezó en Soria con los contactos y los paseos con Julián Marías y mi padre. Y entonces quedaba este otro trabajo que te refieres de José Germán. Este trabajo tiene una pequeña historia detrás. Tiene la historia de intentar hacer una pequeña colección que pudiese rehabilitar a los ojos de los psicólogos españoles actuales y reactualizar unas obras del pasado que, aunque en nuestra historia de la psicología española ya los hemos reunido, todavía hay muchos de nuestros colegas que no han asumido, no han recuperado, no se han adueñado de ese pasado. Entonces yo pensé, ¿por qué no hacemos un artículo de Germán, lo comentamos, ponemos una pequeña biografía de Germán y damos un sentido de lo que este señor está diciendo? ¿Por qué no hacemos una reedición del artículo sobre la emoción de Marañón
con todos los actuales análisis y con una biografía para que sepamos qué es lo que hemos recogido. ¿Por qué no hacemos un capítulo sobre la personalidad y Gonzalo Lafora con unos textos que no los ha leído nadie más que 4 personas? ¿Por qué no hacemos un capítulo dedicado a un problema de la psicología escrito por Viqueira, para que la gente sepa, no simplemente que ha sido un notable pensador gallego y galleguista, sino que además ha sido el primer señor que publicó un artículo en una revista de psicología alemana científica? Pues, ¿por qué no hacemos unas pequeñas ediciones y que tengan no más allá de 100 páginas casi, que sea un artículo? Y entonces yo elegí este artículo. Y lo elegí por una razón, porque es un artículo de donde Germain cuenta ese problema de la historia de la psicología aplicada que te enumeraba esquemáticamente. Cómo ha habido una primera importación de la psicología, llamemos cuantitativa, en el mundo de lo aplicado, y cómo luego eso ha llevado a unas ciertas mecanizaciones y intrusismos que han perdido el que toda esa información está en un marco teórico conceptual que es la psicología y que es el que da sentido a lo demás. Y eso estaba ahí contado en esa breve historia de la psicotecnia. Y ahí está una porción importante de la propia historia de la psicología española. Y entonces, pues con ello hemos empezado una colección. Tengo la esperanza de que está en marcha un artículo y un comentario, por tanto un libro sobre pinillos, y tengo la convicción de que, y está en marcha también otro sobre el trabajo sobre la emoción de Marañón. Y yo tengo la esperanza de que gentes como tú y como otros pues cojan un tema y analicemos y hagamos posible que nuestros colegas españoles pues puedan leer algún artículo de un psicólogo español y les pueda sonar y no crean que estos psicólogos son latinoamericanos que han publicado en la Argentina. Elio, ha sido un auténtico placer, el tiempo ha volado, solo puedo darte las gracias de nuevo porque hayas venido aquí a compartir estos... Bueno, yo tengo yo tengo que ser el agradecido porque hoy me vieron y me dijeron, una persona me dijo, ¿vas a dar una conferencia? No, parecido, pero no tanto. Ocasiones como esa se dan todos los días. Ocasiones como estas de hablar uno de sí mismo, pues tampoco. Y al hablar de uno mismo, yo me doy perfecta cuenta de que ya uno va teniendo sus pequeños agujeros y yo he tratado siempre de combinar lo que era inicialmente una orientación hacia la filosofía y el pensamiento con relación a una cuestión muy radical que es el problema de España, que sigue tremendamente de actualidad y que sigue angustiándonos a los que hoy vivimos, con esa otra complicada relación con el mundo de la psicología, que es un mundo profesional, que es un mundo que tiene deudas y deberes sociales, y creo que eso, en el marco de la Academia de Psicología, lo vamos solventando. Para mí ha sido una experiencia muy fructífera, muy positiva, es conseguir, en medio de una primera de unas primeras promesas incumplidas y de unas amenazas de que no habría Academia de Psicología así se temblaran los cielos, pues al final lo conseguimos. Y lo conseguimos con un buen trabajo de un grupo de gentes y con razonamiento y con persuasión a las personas que tenían que tomar decisiones al respecto. Y yo creo que estamos dando un marco para que la psicología, que hoy es un área cultural, científica y profesional de primera magnitud en nuestro país y que tiene además unas necesidades, nuestra sociedad, enormes del apoyo y de los psicólogos,
pues se encuentre una institución como es la academia, en donde se analizan, se potencian desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista académico los problemas, se apoya a los profesionales, se avisa a la sociedad y digamos, en alguna medida se cubre la exigencia que la sociedad tiene de que las posibilidades que la psicología ofrece no se pierdan. Y en eso estamos. Pues muchísimas gracias, Elio. Ha sido, espero que a los que vean este vídeo inaugural del canal de YouTube del canal de YouTube del Legado Simarro, estoy absolutamente seguro que van a quedar encantados con este vídeo inaugural. Muchísimas gracias por estar aquí, Eli. Muchas gracias a ti.